22 sicarios abatidos. 15 vehículos convertidos en antorchas vivientes. 7 puntos de bloqueo paralizando totalmente las arterias viales y exactamente 12 minutos de tiroteo para convertir una mañana tranquila en un infierno en la tierra. Estas cifras no son un guión de película, sino el precio sangriento que se acaba de pagar en Veracruz. A las 6 de la mañana, cuando la niebla aún no se disipaba en la pequeña comunidad de Aguilera, un convoy militar entró directo en una trampa mortal tendida con antelación. No fue un enfrentamiento fortuito, sino una emboscada calculada con precisión quirúrgica por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El objetivo del ejército era Daniel El Panzón, el brutal cabecilla de la zona. Pero lo que les esperaba no eran solo balas, sino un protocolo de guerra completo. Cuando Omar García Harfuch ordenó activar el protocolo rojo desde la capital, sabía que esta guerra había cambiado. Porque lo más aterrador encontrado en el búnker secreto no fue el arsenal, sino una computadora que contenía el botón PCN, un plan detallado para incendiar todo el estado si el líder era capturado. Y más escalofriante aún, fue una firma misteriosa que aparecía al final del documento clasificado. IJTF. ¿Quién tiene el poder suficiente para trazar un plan terrorista de escala militar como este? Porque un cártel de drogas posee protocolos de reacción más rápidos que la misma policía. ¿Existe o no un topo de alto calibre escondido dentro del propio aparato gubernamental? ¿Alguien que vendió la información al crimen? ¿Y cómo enfrentará Harfuch este tsunami cuando el enemigo no solo se esconde en los matorrales, sino que podría estar sentado en una oficina con aire acondicionado? Adentrémonos en el expediente de este caso impactante ahora mismo. Aguilera, un nombre que tal vez hasta a Google Maps le da flojera actualizar en detalle, es solo un punto borroso en el vasto mapa de México. Es una comunidad rural típica que puedes encontrar en cualquier parte de este país. Caminos de tierra roja y polvorienta, huertos de limón y plátano demacrados por la falta de agua, y perros famélicos, en los huesos, jadeando bajo el sofocante calor tropical. El ritmo de vida aquí transcurre lento, pesado. La gente vive aferrada a la tierra, trabajando con la cabeza gacha y resignándose a la presencia de esos que todos saben quiénes son como una parte inevitable de la vida. Pero bajo esa falsa y aburrida calma, una tormenta subterránea había estado acumulando energía durante meses. La inteligencia militar había olfateado algo inusual. Omar García Harfuch, la cabeza del aparato de seguridad, lo sabía. Y del otro lado de la trinchera, el Panzón también sabía de sobra que los cazadores se acercaban. El convoy militar se movía sigilosamente, lento como una serpiente de acero gigante arrastrándose por el lodo espeso. Las camionetas blindadas ligeras tipo Sandcat y los camiones de transporte de tropas salpicados de barro, cubriendo incluso los logotipos de la unidad, se adentraban silenciosamente en el corazón de la zona. En el informe de misión, la frase patrullaje de reconocimiento estaba escrita de forma concisa, pero bastaba con mirar los ojos de los soldados sentados en la caja de los vehículos para entender que esto no era un paseo de campo. Sus dedos estaban listos en el gatillo, sin relajarse un segundo. Sus ojos escaneaban cada arbusto, cada tronco, cada hueco en las rocas. El sexto sentido de los soldados experimentados les decía que algo no andaba bien. Olían el peligro acechando en el aire, denso como el vapor antes de una tormenta. La primera señal que los golpeó apareció justo en la curva cerrada que lleva a la Caudalosa, una camioneta Ford Lobo de modelo reciente abandonada en medio del camino. Las puertas abiertas de par en par, como una invitación. El motor todavía estaba caliente, irradiando un calor intenso. El sonido del metal caliente expandiéndose sonaba seco, rompiendo el silencio espeluznante de la mañana. El interior del vehículo estaba vacío, ni un alma. Solo un pedazo de papel arrugado hecho bola y tirado en la guantera, con una frase escrita a prisa, garabateada pero desafiante. Ya vienen. No era simplemente una advertencia, era una invitación. Una tarjeta de invitación para entrar a la boca del lobo. El teniente al mando del convoy, un oficial joven pero con el rostro marcado por la rudeza de las feroces campañas antidrogas en Michoacán, levantó inmediatamente el puño, ordenando alto total de emergencia. El reloj marcaba exactamente las 6:42 horas. El silencio que cubría el espacio en ese momento era más pesado y aterrador que el sonido de los disparos. Un pequeño dron de reconocimiento fue lanzado al instante hacia el cielo gris. En la pantalla de control portátil, puntos de calor rojo brillante comenzaron a aparecer densamente, danzando sobre el fondo azul frío de la colina de enfrente donde, en teoría, solo debería haber rocas y arbustos. Esos puntos de calor se movían, formando filas de manera organizada. Definitivamente no eran campesinos madrugando para ir al campo, mucho menos ganado pastando. Eran humanos, eran sicarios. Contacto. A las 12. En la colina.
El grito que rasgó el espacio del soldado de reconocimiento no terminó de sonar cuando fue cortado por una explosión ensordecedora y seca. La primera bala de un fusil de francotirador de alto calibre, Barrett Cal .50, cortó el viento y se impactó directo en el cristal blindado del vehículo de mando. El vidrio reforzado y grueso se fracturó, creando una telaraña justo frente a la cara del conductor, pero por suerte no fue perforado. El juego había comenzado. En ese instante, toda la selva pareció explotar. Las balas no solo llovían desde la colina de enfrente, salían a raudales desde los cañaverales más altos que una persona en el flanco izquierdo, desde los matorrales densos en el flanco derecho, y lo peor, desde un camino secreto a sus espaldas que ningún mapa militar había registrado jamás. El convoy había caído en la Kill Zone, zona de aniquilamiento, un término militar que se refiere a la trampa mortal donde el enemigo ha calculado meticulosamente cada metro de distancia, cada ángulo de tiro para maximizar el daño sobre el objetivo. El CJNG no peleaba al estilo guerrillero de pega y corre de los delincuentes callejeros. Peleaban de forma metódica como un ejército regular. Disciplina de acero, coordinación rítmica, potencia de fuego altamente concentrada. Los fusiles de asalto AR-15 y AK-47 desde 3 direcciones escupían fuego sin cesar, creando una red de balas cruzadas, densa y sin escapatoria. Las balas araban la tierra, destrozaban los troncos de los árboles, creando una lluvia de astillas y polvo que nublaba la vista. Estamos rodeados. 3 frentes. Solicito apoyo. Repito, solicito apoyo urgente. La voz del operador de radio gritando en la frecuencia se distorsionaba por el pánico entre el silbido ensordecedor de las balas. Una granada de 40 milímetros impactó en el costado del segundo camión. La explosión retumbó, arrojando a 2 soldados a la zanja al borde del camino. Lodo, sangre fresca y agua sucia se mezclaron en un color rojo oscuro. Un soldado muy joven, con cara de niño, quizás no mayor de 22 años, se aferraba a su pierna ensangrentada, apretando los dientes tratando de arrastrarse hacia las llantas para buscar refugio. Su compañero, desafiando el peligro, se lanzó, lo agarró de las correas del chaleco y lo arrastró hacia un lugar seguro, mientras las balas seguían arando la tierra, salpicando lodo a solo centímetros de sus cabezas. En ese momento de vida o muerte, la línea entre existir y morir se volvió tan frágil como un papel mojado. La fuerza enemiga era abrumadora, el terreno desfavorable. El factor sorpresa pertenecía totalmente al CJNG. Parecía que el ejército estaba a punto de sufrir una derrota sangrienta, una tragedia anunciada. Pero el panzón cometió un error fatal, un error que pagaría con todo su imperio. Subestimó la resistencia y la furia de los soldados profesionales cuando son acorralados contra la pared. 12 minutos. El feroz tiroteo duró apenas 12 minutos exactos, pero para los soldados tirados pecho tierra en la zanja inmunda, el tiempo pareció detenerse, largos como 12 años enteros. Cuando la situación pendía de un hilo, el cielo de pronto rugió con furia. No era el trueno de la lluvia tropical, sino el sonido característico y poderoso de las aspas cortando el viento. La unidad aérea de apoyo había llegado. Era el rugido de la muerte negra, el helicóptero artillado Black Hawk. Desde lo alto, el helicóptero se inclinó con destreza, revelando la ametralladora pesada de 6 cañones, minigun, montada en el costado. Un torrente de fuego rojo se precipitó sobre la arboleda densa, donde los sicarios del CJNG se escondían victoriosos. El característico BAT de la minigun resonó, un sonido como si una tela gigante fuera rasgada de golpe, opacando por completo cualquier otra explosión en el campo de batalla. Las ramas caían como cortadas por motosierras, piedras y tierra saltaban por los aires. Las sombras negras que se mostraban agresivas en la colina comenzaron a romper filas, dispersándose como abejas cuyo panal ha sido destruido. En tierra, aprovechando la oportunidad de oro, el teniente al mando gritó con voz de trueno: ¡Contraataque! ¡Avancen! ¡Que no escapen! El miedo se transformó instantáneamente en adrenalina pura corriendo por las venas. Los soldados se levantaron como resortes, en formación de punta de lanza abalanzándose hacia adelante. El fuego del ejército ahora se volvió seco, rítmico y más letal que nunca. Cambiaron a modo de tiro a tiro, semiautomático, en lugar de disparar con pánico como al principio. Moviéndose en parejas, uno cubriendo al otro mientras avanzaba, fueron cerrando el cerco sobre los criminales metro a metro. Los sicarios del cártel comenzaron a entrar en pánico real. Los gritos de mando arrogantes en sus radios ahora se convertían en lamentos desesperados de auxilio. Cielo rojo, cielo rojo, retirada. ¿Dónde está el patrón? Saquen al patrón ya. Rápido. Pero todo era demasiado tarde. Las rutas de escape,
Esos caminos de ratas que creían seguros, habían sido bloqueados silenciosamente por las fuerzas especiales desde antes. La trampa que ellos tendieron, ahora se había cerrado sobre sus propias cabezas. Cuando el polvo se asentó y los disparos cesaron por completo, la escena se reveló devastadora y desoladora. 22 cuerpos yacían esparcidos por el campo, colgados en la orilla del camino, desplomados entre los arbustos espinosos. Algunos aún tenían el dedo rígido en el gatillo. Otros murieron en posición de huida, dando la espalda. Pero el premio mayor de esta batalla no eran esos cadáveres sin vida. A unos 50 metros, junto a una camioneta con blindaje artesanal, comúnmente llamada Monstruo, que humeaba densamente, un grupo de soldados armados hasta los dientes rodeaba a un hombre corpulento. Estaba tirado boca abajo en el suelo, respirando agitadamente como un pez fuera del agua, con sangre fresca empapando un lado de su hombro. Llevaba un chaleco táctico antibalas de marca Cara, y en el cuello una cadena de oro gruesa y brillante, con 3 letras grabadas, DBF. Era él, Daniel el Panzón, el que sembraba el terror en toda la región, el que se golpeaba el pecho autoproclamándose intocable. Ahora, su cara estaba aplastada contra el mismo lodo negro que juró dominar, con las manos esposadas a la espalda. En sus ojos ya no había esa mirada cruel y altanera de siempre, sino solo el estupor y la desorientación de alguien que acaba de darse cuenta amargamente de que no es Dios. Si Aguilera fue el campo de batalla de balas y fuego, el resto de Veracruz se convirtió instantáneamente en el escenario de un miedo psicológico total. La captura del Panzón activó de inmediato lo que llaman el protocolo de caos del CJNG. Apenas unos minutos después de que la noticia de que el Panzón había caído se propagara frenéticamente por la red de radios encriptados, las células durmientes del cártel despertaron al unísono. La orden fue dada, breve y fría. Quemen todo. Bloqueen el estado. Esta es la táctica clásica y despiadada de los cárteles mexicanos, el narcobloqueo. Su objetivo no es rescatar al líder, porque usualmente para entonces ya es muy tarde, sino causar un desorden extremo, dispersar a las fuerzas de seguridad, lo más importante, aterrorizar psicológicamente a la población y presionar al gobierno. En la autopista Córdoba, Veracruz, el viejo don Joaquín conducía su tráiler cargado de abarrotes como cualquier otro día. De repente, 2 camionetas desconocidas lo rebasaron a toda velocidad, zigzagueando para orillarlo. 4 hombres con máscaras de demonio y armas largas en manos saltaron, golpeando los cristales violentamente. No hubo amenazas con rodeos. No hubo negociación ni súplicas. Solo acción fría hasta los huesos. Bájese. Ahora mismo. Si no quiere morir quemado con este montón de chatarra. Don Joaquín, un hombre que había pasado 20 años de su vida recorriendo estas carreteras, con las manos y piernas temblando, solo alcanzó a tomar su vieja cartera y la foto familiar pegada en el tablero antes de saltar apresuradamente al asfalto. Justo frente a sus ojos, los sujetos rociaron con total indiferencia un bidón de gasolina sobre la cabina y le prendieron fuego. El camión, su único sustento para alimentar a toda su familia, ardió ferozmente como una antorcha gigante a plena luz del día. Al mismo tiempo, a unos kilómetros de ahí, una escena similar ocurría. Autobuses de pasajeros, camiones de carga, autos familiares, cualquier cosa grande era convertida en barricada de fuego para bloquear el paso. Pero el dolor no residía solo en el acero inerte. En una casita pequeña de interés social, ubicada a escasos 300 metros del punto del enfrentamiento en Aguilera, la señora Lilia, una mujer de 68 años de cabello blanco, yacía pegada al suelo frío de la cocina. Usaba su cuerpo viejo y delgado tratando de proteger a su nieto Emiliano, de 7 años, que temblaba sin control bajo la mesa del comedor. El sonido de las balas perdidas impactando en el tinaco de agua en el techo sonaba bon bon, como un mazo golpeando un barril vacío. El agua se derramaba por el patio, mezclándose con la tierra. Abuela, ¿ya se fueron? Tengo miedo, sollozó el niño. SHH. Silencio, Emiliano. Dios nos está protegiendo. Dios está aquí. Susurró la señora Lilia, aunque en ese momento ni ella misma se atrevía a creerlo. Más dolorosa aún fue la tragedia que golpeó a la familia Hernández en la calle de al lado. Los hermanos Rafael, 14 años, y Josué, 16 años, ayudaban a su padre a cargar costales de fertilizante en el patio trasero cuando estalló la balacera. Una bala perdida, nadie sabe de qué bando, atravesó la cerca de madera frágil. Ambos niños cayeron al suelo. El padre quedó petrificado, con los ojos desorbitados sin poder pronunciar palabra. Abrazó los cuerpos aún calientes de sus hijos, gritando desesperado en medio del estruendo de los disparos que resonaban como truenos. Nadie se atrevió a salir a ayudarle a meter los cuerpos a la casa hasta que el ejército controló totalmente la zona.
Rafael y Josué no eran miembros de la banda. Tampoco eran lo que fríamente llaman daños colaterales en los informes. Eran el futuro robado, arrebatado cruelmente por esta guerra sin fin. En las redes sociales, Twitter y Facebook se inundaron de mensajes, de súplicas desesperadas. No salgan a las 150. Alguien escuchó explosiones fuertes en Orizaba. Están quemando autos frente a mi casa. Ayuda. Veracruz quedó totalmente paralizada. El pánico se propagó en la comunidad más rápido que un virus mortal. Mientras Veracruz se hundía en un mar de fuego y caos, en una habitación sin ventanas en lo profundo del subsuelo en el centro de la Ciudad de México, lugar conocido como el Búnker, el aire estaba denso por la tensión fría de las mejores mentes estratégicas. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, estaba de pie con los brazos cruzados frente a una pantalla gigante de pared que mostraba el mapa digital en tiempo real. Puntos rojos parpadeaban continuamente como alarmas, marcando los puntos calientes que estallaban. Los teléfonos fijos sonaban sin cesar. Los informes llegaban en cascada. Militares heridos, civiles muertos, arterias viales cortadas. Pero en el rostro de Harfuch no se notaba ni un poco de titubeo o confusión. Él no es el tipo de burócrata de escritorio que solo sabe firmar papeles. Él entiende demasiado bien el lenguaje de la violencia y sabe cómo responder en un lenguaje más fuerte y contundente. Al recibir el reporte sobre la emboscada cobarde y la reacción frenética de quemas del CJNG, su instrucción fue breve, tajante, sin lugar a dudas ni diplomacia suave. Hoy, el Estado responderá con toda su fuerza. Activen el protocolo rojo. Sin negociaciones. Cacería hasta el final. Inmediatamente, el gigantesco aparato de seguridad se estremeció y se puso en marcha. En el aire, una serie de helicópteros artillados de las bases militares cercanas recibieron la orden de despegar de emergencia, patrullando y rugiendo sobre las carreteras principales para disuadir y evitar que la quema de vehículos continuara. En tierra, la Guardia Nacional y la Policía Estatal coordinaron estrechamente con el ejército para establecer retenes densos, bloqueando a la inversa las rutas de escape, convirtiendo al cazador en la presa. Inteligencia. Las unidades de reconocimiento digital, ciberunidades, comenzaron a escanear la red de telecomunicaciones, ubicando con precisión el origen de las órdenes de quema para neutralizar a los halcones, los ojos y oídos del cártel. Harfuch entendía mejor que nadie que la captura del Panzón no era simplemente atrapar a un hombre. Era cortar un peligroso tentáculo. Pero lo que encontraron en su vehículo y en las casas de seguridad era la verdadera llave para terminar este juego. Cuando el humo se disipó, lo incautado en el lugar fue realmente asombroso. No solo por la cantidad enorme de armas, sino por su gravedad. 8 artefactos explosivos improvisados, IS, de gran poder destructivo. 4 fusiles de asalto de estándar militar estadounidense, tipo nunca permitido para civiles. 29 cargadores abastecidos, junto con más de 800 cartuchos sueltos. 7 vehículos, incluyendo 2 monstruos blindados con troneras para disparar. Pero lo más valioso, el verdadero tesoro estaba guardado en el bolsillo de la camisa del Panzón. 2 teléfonos satelitales costosos y una libreta de notas forrada en piel vieja y desgastada. Cuando los expertos de inteligencia de alto nivel lograron desbloquear estos dispositivos, no pudieron evitar sentir un escalofrío. El Panzón no era solo un capo local mediocre que administraba un par de huertos de aguacate o limón para lavar dinero. Él era realmente un arquitecto brillante de un sistema logístico oscuro. La libreta trazaba una red detallada hasta lo macabro de caminos secretos nunca antes vistos en ningún mapa oficial, conectando Veracruz con puertos clandestinos en la costa del Golfo. La lista de pagos de nómina, sobornos, era larguísima y revelaba nombres de una serie de funcionarios locales, policías corruptos e incluso algunos alcaldes en funciones. Esos nombres se repetían una y otra vez como una acusación vergonzosa. Un sistema de corrupción que había echado raíces profundas en el aparato de gobierno como un cáncer con metástasis. Los datos decodificados mostraron que el CJNG estaba implementando silenciosamente un plan para convertir a Veracruz en una mega base gigante para controlar todo el flujo de drogas desde Sudamérica hacia la frontera con EU. Y el Panzón era el eslabón más importante, el que tenía la llave de ese plan ambicioso. Él controlaba los convoys de camiones, las bodegas secretas, y lo más importante, él tenía el silencio absoluto de la gente a través del miedo extremo. A 25 minutos de traslado hacia el oeste del sangriento punto de enfrentamiento en Aguilera, el terreno comienza a cambiar. Las huertas de árboles frutales se vuelven escasas, cediendo paso a cañaverales altos que sobrepasan la estatura humana y franjas de selva densa que corren a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Desde una altura de 5.000 pies, unos 1.500 metros,
El cielo es rasgado por el zumbido suave del MQ-9 Reaper, la barca con alas del ejército. Su ojo electrónico barre fríamente cada pulgada de tierra allá abajo. En la pantalla óptica que transmite al centro de mando, esta zona no parece tener nada sospechoso. Se ve idéntica a miles de tierras agrícolas muertas y estériles en México, maleza creciendo salvaje, terreno pedregoso y algunos almacenes miserables dispersos con techos de lámina oxidados de color rojo ladrillo. Un lugar donde hasta los perros se cansan de ladrar y la gente de caminar. Pero esa es la visión del ojo humano. Para el ojo de la tecnología militar, la verdad reside en otra longitud de onda. Cuando el operador cambia al modo de imagen térmica, thermal imaging, la imagen falsa de la superficie queda expuesta de inmediato. Un punto de calor inusual, pequeño pero extrañamente estable, está emanando desde el subsuelo, justo debajo de uno de esos almacenes abandonados. Definitivamente no es el calor corporal de una vaca o un perro callejero refugiándose de la lluvia. Tampoco es el calor residual del suelo tras un día calcinado por el sol. Ese punto rojo brillante tiene ritmo. Es el calor que emana del sistema de enfriamiento de equipos electrónicos de alta potencia. Un generador subterráneo. Un corazón mecánico latiendo bajo la tierra muerta. Tenemos una madriguera de conejos, suena la voz del comandante de la operación por la radio. Seca pero mezclada con la euforia del cazador que acaba de olfatear a su presa. El equipo de Fuerzas Especiales 7, los soldados que acababan de escapar de la muerte por un pelo en Aguilera, con los uniformes aún manchados de lodo y oliendo a humo negro, reciben la orden inmediata de cambiar el rumbo. El vehículo blindado da la vuelta. Las llantas trituran la hierba seca, lanzándose directo hacia el denso cañaveral. Se acercan al objetivo en estado fantasma. Silencio absoluto. Sin luces, sin rugido de motores. La puerta oxidada del almacén aparece ante sus ojos. Está entreabierta con indiferencia, como si hubiera sido olvidada por una década. Pero no hay que dejarse engañar por las apariencias. Un hilo de pesca, fino como telaraña, está tensado a la altura de los tobillos, conectado directo a la espoleta de una granada ya aflojada. Una trampa básica pero mortal, la bienvenida para los curiosos que quieran meter la cabeza en la boca del lobo. ¡Alto! ¡Hay regalo!, señala con la mano el soldado en punta. El equipo de zapadores avanza. Solo toma 30 segundos exactos. Las pinzas afiladas cortan el hilo de la muerte. La granada es neutralizada. Pero eso era solo el aperitivo. El verdadero desafío, el verdadero monstruo, yace en las profundidades. La puerta secreta en el piso es forzada. Una escalera de concreto recién colado, con el olor a cemento aún picando en la nariz, conduce hacia un abismo subterráneo oscuro. Los soldados encienden las linternas tácticas montadas en sus armas. Los haces de luz blanca cortan la oscuridad. Tercer escalón. Séptimo escalón. 2 puntos vitales con minas caseras, ES, sofisticadas instaladas. Si un equipo de soldados novatos hubiera irrumpido al estilo película de acción, habrían volado en pedazos. Pero el equipo 7 no son novatos. Rastrean y desactivan poco a poco, con el sudor frío corriendo por la espalda aunque el aire bajo el búnker comienza a sentirse fresco. Cuando la bota táctica del último soldado toca el fondo del sótano, es como si cruzaran la puerta mágica de Doraemon, pero en versión de terror. Un espacio que no debería existir, y que nadie esperaba que existiera en este lugar donde Cristo perdió el huarache. Ante sus ojos hay una habitación de unos 40 metros cuadrados. No es un sótano de tierra húmedo apestando a moho. Las 4 paredes están forradas con material de aislamiento acústico especializado, lisas, impecables. El aire es frío y seco gracias a un sistema de aire acondicionado industrial que zumba suavemente. El equipamiento adentro deja a los soldados, acostumbrados a la miseria de las guaridas criminales, atónitos. Contrasta totalmente con el aspecto miserable y roto del almacén de arriba. Este es un centro de mando de operaciones, TOC, en miniatura, tan moderno como cualquiera del Ejército Federal. Un rack de servidores parpadea con luces verdes y rojas, el sonido de los ventiladores girando constantemente. Un proyector de resolución 4K en modo de espera. Y alineadas a lo largo de la pared, docenas de cajas de plástico de uso rudo, selladas cuidadosamente, con etiquetas impresas en láser nítido. Inventario Sierra Sur. En este momento, justo en esta habitación subterránea, la percepción de todos sobre la guerra contra las drogas en México cambió para siempre. Por mucho tiempo, el público e incluso un sector de la policía seguía imaginando ingenuamente a los cárteles como tipos buchones tatuados, con cadenas de oro del tamaño de cadenas de perro, disparando AK-47 al aire, viviendo en manada y desorganizados. Pero lo que está presente en este búnker es la prueba de acero de una realidad 1000 veces más aterradora. El CJNG ha evolucionado. Han mutado.
Ya no son pandillas callejeras peleando plaza a machetazos. Se han convertido en una organización paramilitar con la mentalidad administrativa de una corporación multinacional y la capacidad logística de un ejército regular. El establecimiento de centros de mando subterráneos, C4 subterráneos, como este demuestra que tienen visión a largo plazo. Tienen procedimientos operativos estandarizados, SOP, y lo más importante, tienen recursos financieros gigantescos para construir toda una infraestructura de estado paralelo justo bajo los pies del gobierno. El centro de atención de la sala es un mapa digital gigante proyectado en la pared blanca. El mapa del estado de Veracruz aparece en modelo 3D, detallado hasta el último callejón, cada puente, cada gasolinera. En él, puntos de colores bailan como en un tablero de ajedrez complejo. Punto rojo parpadeante. Rutas con vehículos transportando mercancía caliente. Punto azul. Sistema de casas de seguridad. Punto verde. Zona de engorda, un término escalofriante que refiere a donde retienen rehenes o civiles que cooperan. Y justo al centro del mapa, grande y claro, un símbolo de estrella negra con la leyenda. Botón PCN. Punto de control nodal. El botón PCN no es un lugar geográfico. Es una función. Es el cerebro. Es la central de información. Es el lugar que coordina la respiración de todo el monstruo del CJNG en esta tierra veracruzana. Un especialista técnico del ejército se acerca al escritorio en la esquina. Sus manos aún tiemblan levemente por la adrenalina restante del tiroteo de la mañana, pero sus movimientos son extremadamente precisos. Conecta el dispositivo de desencriptación especializado a la laptop militar de uso rudo Panasonic ToughBook que ellos abandonaron con prisa. La pantalla se ilumina. La contraseña es rota. Los datos comienzan a fluir como cascada, y lo que aparece en la pantalla hace que el aire en la habitación, ya de por sí frío, ahora congele la espina dorsal. Lo que encontraron no es una simple lista de sobornos a tránsitos o una libreta de ventas de droga al menudeo. Es un sistema operativo criminal completo. Carpeta de entrenamiento. Contiene videoclips en calidad 4K, filmados y editados profesionalmente como película de Hollywood. Son lecciones sobre cómo fabricar coches bomba, Viet, cómo emboscar convoys blindados, y más terrible aún, tutoriales para usar drones civiles para soltar explosivos sobre el enemigo. Carpeta recursos humanos, una lista de Excel interminable. Nombres, fotos de cada halcón, de cada sicario. Pero la columna de al lado es lo que hace temblar. Direcciones de casa de sus padres, esposas, escuelas de sus hijos. Esta es la cadena invisible. El CJNG asegura lealtad no solo con dinero, sino con terror absoluto. Traicionar significa que toda la familia será masacrada. Carpeta caja negra. Cientos de horas de grabaciones ocultas de negociaciones de plaza con jefes de policía municipal, alcaldes, e incluso empresarios transportistas de alto nivel. La evidencia de la corrupción está aquí, clara y desnuda. Pero todo eso no es nada comparado con el documento en una carpeta codificada en rojo brillante, con un nombre que suena a título de película apocalíptica. Protocolo Caída del Rey. Cuando el técnico, con mano temblorosa, hace doble clic para abrir el archivo, una voz en off sale de las bocinas de la computadora. No es un gruñido amenazante. Es una voz de barítono, calmada, fría y articulada como un catedrático universitario dando clase. En caso de que el comandante de plaza, el panzón, sea capturado o abatido, activar protocolo nivel 4. Objetivo: parálisis total de la infraestructura estatal. Tiempo de despliegue: de más 15 minutos. El documento de texto adjunto enlista paso a paso las acciones, frío como un instructivo para armar muebles de IKEA, pero los materiales son gasolina y vidas humanas, quema de vehículos en 5 nodos viales vitales para cortar refuerzos, estatus, ejecutado. Ataques simultáneos a gasolineras para causar efecto de explosión en cadena y sembrar pánico, estatus, ejecutado. Bloquear ambulancias y bomberos, tiro de advertencia o aniquilación si intentan entrar, impedir que apaguen el fuego. Activar el ejército de bots para difundir noticias falsas en redes sociales sobre masacres e incitar disturbios civiles. La existencia del protocolo Caída del Rey es como una cachetada brutal en la cara de la inteligencia y seguridad. Muestra una verdad dolorosa. El CJNG iba un paso adelante. Habían previsto, habían calculado el peor escenario, la caída de sus líderes. No actúan por emoción impulsiva o venganza ciega tipo pandillero. Este es un guión ya escrito, ensayado a la perfección y solo esperando un botón para activarse. Esto explica perfectamente por qué Veracruz ardió furiosamente solo minutos después de que el panzón fuera esposado. No hubo caos ni desorientación en las filas criminales al perder al general. Solo el caos que ellos crearon activamente para la sociedad.
No nos enfrentamos a criminales. Nos enfrentamos a un enemigo que sabe de matemáticas estratégicas y gestión de riesgos. Pero el shock más grande, lo que hizo que el corazón del comandante del equipo 7 se detuviera, estaba en la última página del documento. El texto que regula este protocolo mortal no estaba firmado por apodos conocidos como el Mencho o el Doble R. En la esquina inferior derecha, reservada para la aprobación suprema, había una rúbrica. 4 letras mayúsculas, trazos firmes, elegantes, de alguien muy acostumbrado a firmar documentos administrativos del Estado, IJTF. 4 letras. Un misterio. Una sentencia de muerte. Cuando este reporte urgente fue enviado a la Ciudad de México, y los ojos del secretario de Seguridad Omar García Harfuch se posaron en esas 4 letras, entendió de inmediato que esta guerra acababa de entrar en una nueva fase. Más despiadada, más sucia, y infinitamente más peligrosa. Porque IJTF no es el apodo de ningún capo de la droga. Es la firma de alguien de adentro. Un lobo con piel de oveja sentado justo en el aparato de poder. En la capital, Ciudad de México, muy profundo bajo tierra. Dentro del búnker, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el aire estaba denso, pesado como el cielo antes de un huracán. Exactamente a las 14:36 horas, el video extraído del botón PCN se proyectó en la pantalla central. La voz fría de la grabación resonó, rebotando en las paredes de concreto. Si el panzón cae, quemamos Veracruz. Toda la gran sala de juntas se hundió en un silencio absoluto. El zumbido del aire acondicionado se volvió estridente. Los generales del ejército con el pecho lleno de medallas, los comandantes de la Guardia Nacional curtidos por el sol, los analistas de inteligencia top con mentes brillantes, todos contenían la respiración, dirigiendo sus miradas hacia el hombre parado a la cabecera de la mesa. Omar García Harfuch no estaba sentado. Estaba de pie, su figura alta proyectando sombras sobre la mesa de cristal brillante. Sus 2 manos apoyadas con fuerza sobre la mesa, los nudillos blancos por la presión. Sus ojos profundos clavados en la pantalla que mostraba el estado del tráfico en Veracruz, que en ese momento estaba teñido de un rojo alarma. Su mandíbula se tensó, apretando los dientes. Él no veía estadísticas vacías. En sus ojos en ese momento estaban las imágenes de autobuses ardiendo en llamas, los gritos de niños llorando, el miedo extremo marcado en los rostros de ciudadanos inocentes. Y más importante que todo, veía el desafío arrogante, el desprecio total a la ley por parte del CJNG. Harfuch ya había advertido sobre esto en una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional hace 2 semanas. Había dicho, el CJNG no solo quiere territorio, quieren construir un estado paralelo. Quieren estabilidad en sus actividades criminales y están dispuestos a usar el terrorismo como herramienta política para lograrlo. Esa advertencia, ahora, se había materializado con fuego y sangre frente a todos. Señor secretario, la situación es muy tensa. Deberíamos considerar la opción de negociación por canales traseros para bajar la temperatura. Algunos intermediarios están sugiriendo. Un asesor político habló tímidamente, rompiendo el silencio. Harfuch se giró de golpe. Su mirada era afilada como navaja de rasurar, cortando las palabras del asesor. Negociar. Gruñó. Negociar con los que están quemando ambulancias. Negociar con los que toman a todo un estado como rehén. Su voz bajó de tono, pero resonó con autoridad, haciendo eco en la sala. No hay negociación. No hay paso atrás. Hoy, vamos a redefinir las reglas del juego. Levantó el teléfono rojo la línea directa de mando y ordenó tajante cada palabra. Activen operación Candado. Quiero bloqueado todo Veracruz. Inmediatamente. Ejército, Marina, Guardia Nacional. Todas las fuerzas. Ni una sola rata tiene permiso de salir de esta jaula. Y manden 40 unidades de fuerzas especiales de élite de la base número 1. Salen ahora mismo. Mi orden. Permiso para usar fuerza letal máxima si encuentran resistencia. En la gestión de crisis de seguridad, el momento de la decisión es vital. Y Harfuch eligió el camino más difícil, más riesgoso, la escalada del conflicto. En lugar de buscar apaciguar la situación, ceder para apagar los fuegos, literal y figuradamente, eligió acorralar al enemigo hasta el límite. La operación Candado es una apuesta a todo o nada. Si falla, Veracruz se convertirá en un mar de sangre, un Afganistán en pequeño. Pero si tiene éxito, enviará un mensaje de disuasión terrible a todo el mundo criminal. El Estado tiene una fuerza aplastante y está dispuesto a usarla más brutalmente que los criminales. Esta es la mentalidad de un sheriff que no teme al choque, totalmente diferente a la mentalidad conciliadora de los políticos tradicionales.
La instrucción de Arfuch se ejecutó con la velocidad y precisión de una cirugía mayor. En la base militar número 1 en las afueras de la CDMX, las sirenas aullaron estruendosamente, rompiendo la calma. El portón de hierro gigante se abrió de par en par. Un convoy militar larguísimo como un dragón de acero, encabezado por los monstruos blindados antimina Sandcat, salió rugiendo a la autopista. En el cielo, 2 helicópteros de ataque Black Hawk y un helicóptero de transporte pesado Mi-17, código Halcón Delta, rompieron el viento, las aspas cortando el aire creando un sonido de golpeteo poderoso, apuntando hacia la costa. En Veracruz, la Marina, SEMAR, los guerreros más letales, comenzó a establecer el cerco de acero a lo largo de la costa, cerrando cualquier ruta de escape al mar. La Guardia Nacional montó retenes, checkpoints, en cada cruce, controlando estrictamente cada vehículo, escaneando cada rostro. Pero el frente más importante ahora no era el asfalto, sino el espacio informativo. Exactamente 30 minutos después de dar la orden, Omar García Arfuch apareció en cadena nacional y transmisión en vivo en todas las plataformas sociales. Sin traje, sin corbata ajustada. Vestía una camisa blanca con las mangas remangadas alto, mostrando un aire de fatiga pero firmeza, rostro serio pero emanando una calma extraña. Miró directo al lente de la cámara, con mirada decidida como queriendo atravesar la pantalla del espectador. Veracruz está bajo ataque, pero afirmo, Veracruz no está solo. El Estado está firme aquí. No retrocederemos ni un milímetro. Hoy, el crimen organizado sabrá que México tiene respuesta. Y esa respuesta se resume en una palabra: fuerza. Esa frase, esa actitud se viralizó al instante como fuego en redes sociales. El hashtag #Arfuch responde trepó directo al top 1 en tendencias en minutos. La gente comenzó a compartir imágenes del convoy militar masivo entrando a Veracruz con leyendas llenas de esperanza mezclada con miedo. Ya vienen. Por fin llegan. Ayúdenos. Pero antes de que los refuerzos llegaran, la gente de Veracruz tuvo que enfrentar el infierno en la tierra por sí misma. Cuando el ejército se acercó al segundo punto de reunión, una coordenada marcada en rojo en el mapa recuperado del botón PCN, tuvieron que detenerse ante una escena devastadora como el fin del mundo. El humo negro aún se elevaba en columnas, tapando totalmente el sol del atardecer, convirtiendo el cielo en un gris lúgubre, de luto. Un total de 15 vehículos de todo tipo habían sido calcinados por completo. Bloqueando la carretera federal yacía el esqueleto de un tráiler de carga gigante, el marco de hierro retorcido por la temperatura extrema. Toneladas de comida adentro se habían convertido en carbón negro. No lejos de ahí, una ambulancia volcada de lado, vidrios rotos, la carrocería llena de agujeros de bala como panal. El grupo de paramédicos había escapado de la muerte por milagro, pero el vehículo, la esperanza de vida de todo el pueblo, estaba muerto. El olor en el aire era terrible. Era una mezcla tóxica de plástico quemado, gasolina cruda, caucho asado y un olor metálico característico de la violencia, el olor del pánico. Las familias en los pueblos cercanos como Tierra Blanca y Tres Valles comenzaron a evacuar espontáneamente. Imágenes de camionetas viejas cargadas con muebles, colchones, jaulas de pollos y niños con ojos abiertos de miedo sentados en la batea, huyendo por caminos de terracería, recordaban a zonas de guerra intensa en Medio Oriente o Siria, no a un estado agrícola rico de México. Una cámara de seguridad en una caseta de cobro captó el momento escalofriante que conmocionó a todos. Un grupo de sicarios encapuchados deteniendo un auto familiar compacto. Apuntaron con armas directo a la cabeza del padre, obligando a toda la familia a bajar. «Te bajas o te mueres quemado con ella. Escoge, carnal», dijo el líder con voz fría. Y luego, justo frente al llanto desgarrador de los niños, lanzaron con indiferencia un cóctel molotov al asiento trasero. El auto ardió con furia. Esa pobre familia solo pudo quedarse parada a la orilla del camino, abrazándose fuerte, impotente viendo los ahorros de toda una vida desvanecerse en el fuego cruel. El objetivo del CJNG no era simplemente bloquear al ejército. El objetivo era mucho más perverso: crear una sensación de impotencia total en la gente. Cuando ves con tus propios ojos tu patrimonio arder y la policía no puede hacer nada para protegerte, la fe en el Estado colapsa. Es ahí donde el cártel entra, jugando el rol de nuevo protector. El CJNG está jugando una carta de guerra psicológica brutal: destruir para gobernar. Al caer la noche, cuando la oscuridad cubrió totalmente Veracruz, la operación Candado comenzó a surtir efecto real. El ejército con poder de fuego aplastante recuperó el control de los ejes viales principales. Los incendios fueron sofocados poco a poco, quedando solo las brasas humeantes. Veracruz jadeaba, agotado, lleno de heridas pero sobreviviendo la noche.
En la oficina de campo improvisada, los reportes finales del operativo se pusieron sobre la mesa. 22 sicarios abatidos en el lugar, un jefe de plaza capturado vivo, la red del botón PCN descabezada totalmente. Una victoria grande, rotunda tácticamente. Pero Harfuch no sonrió para celebrar. Se sentó en silencio en la esquina, con la mirada clavada en la copia de la firma IJF impresa del documento incautado, puesta sola sobre la mesa. Los expertos de inteligencia de alto nivel habían cotejado en secreto esta firma con la base de datos nacional. Y el resultado que regresó dejó a todos pasmados, sin dar crédito a sus ojos. No era un nombre desconocido. IJTF pertenecía a un personaje con poder político inmenso, un hombre respetable que frecuentemente aparecía en los noticieros con trajes caros y promesas floridas sobre seguridad, sobre desarrollo económico. Un aliado cercano del gobierno federal. Un sujeto que se había sentado en las mismas reuniones secretas, había escuchado atento los planes de acción de Harfuch, y luego, como una víbora deslizándose en la sombra, había filtrado toda esa información al CJNG para que escribieran ese despiadado protocolo caída del rey. Harfuch sabía quién era, y se dio cuenta con amargura que la captura del Panzón o la eliminación de unas decenas de soldados rasos era solo el prólogo de la obra. La siguiente parte de esta guerra no sería en el campo de batalla de balas y fuego. Sería una purga interna sangrienta, brutal en la arena política. Cada operativo exitoso deja un vacío de poder, dijo Harfuch en voz baja a su asistente más cercano, sin quitar la vista de esa firma del destino. Esta vez, lo llenaremos con justicia. Pero prepárense mentalmente. Mañana, la verdadera tormenta apenas comienza. Al mismo tiempo, mensajes anónimos comenzaron a reaparecer en los canales de Telegram subterráneos del mundo criminal. No hemos terminado. Esto apenas empieza. La violencia nunca desaparece por sí sola. Solo está cambiando de forma. Y cuando la identidad real de IJTF salga a la luz, Veracruz y quizás todo México se sacudirá una vez más fuerte que cualquier terremoto. Pero esa es historia para mañana. Por esta noche, bajo la luz deslumbrante de los faros militares y las cenizas de los autos quemados que aún humean, Veracruz yace insomne, revolviéndose en dolor. Una gran pregunta, pesada, flota en el cielo lleno de humo y polvo. ¿Cuántas veces más tiene que arder este país? ¿Cuántas familias más tienen que destrozarse? Para que entendamos que la guerra ya está realmente presente dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio sistema.